Alex, el equipo de producción me ha pedido que me quede callado 5 segundos. Mientras tanto voy a poner la imagen, ¿no? Ahí pueden ver la presentación. Sí, sí, claro. Ya, bueno, como decía Ronald, lanzamos nuestro segundo programa de mentorías. Esto es un programa en donde se van a dar 2 charlas especializadas con un público reducido para que las personas puedan hacer preguntas, puedan hacer una dinámica mucho más personalizada y podamos compartir un momento más dedicado, ¿no? Como ya vieron, este afiche está editado porque habíamos elegido como fecha el martes 13 que juega Perú. Entonces, como Ronald no quiere pues que 5 personas se queden sin ver el partido, hemos tenido que cambiar la fecha. Así que va a ser el lunes 12 y el miércoles 14. Ya en los próximos días, Alex y yo vamos a estar difundiendo cuál va a ser el mecanismo para que se puedan inscribir, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener 20 espacios y los demás van a estar en lista de espera. Si se van abriendo más o alguien no puede, vamos abriendo o dando acceso a más personas. ¿Ya? Ese es en cuanto al programa de mentorías. Quiero agregar ahí lo que tú mencionas, Miguel, y antes de presentar también a nuestro invitado. Por ejemplo, tuvimos algunos comentarios, ¿sí? Es un comentario de una participante, una emprendedora que estuvo en el primer programa realizado el mes pasado, ¿no? Y que menciona ella, ¿no? Ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido tener un panorama más claro de los pasos a seguir para concretar mi emprendimiento. Estoy en una fase inicial, espero más adelante comentarles los resultados. Y creo que eso es interesante porque esta emprendedora estaba buscando la forma de reinventarse y de buscar una alternativa distinta al emprendimiento que tenía en la cabeza inicialmente, que con la pandemia ha virado y ha cambiado. Entonces, este comentario yo lo resalto mucho porque así como ella, probablemente hay otros emprendedores que están pasando por eso. Entonces, aprovechen este espacio de mentorías, aprovechen este espacio que es, que es gratuito, que lo hacemos con mucho profesionalismo y lo hacemos con mucho cariño para poder transmitir lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, porque tanto el socio de Miguel, que son los expositores, y yo, tenemos emprendimientos, hemos hecho empresa, hemos fracasado, nos hemos tirado al piso, hemos crecido, hemos subido, y eso también sirve para contarte como de primera mano. Así que, nuevamente, las personas que estuvieron en la primera mentoría, muchísimas gracias, y los que se quieran sumar ahora, como dice Miguel, tenemos cupos limitados para que sea lo más personalizado posible este espacio. Eso era, Miguel, quería agregar ese testimonio de una participante. Te dejo ahora sí para que puedas presentar a nuestro invitado de hoy. Perfecto. Bueno, a raíz de la pandemia ya sabemos que muchos pues han perdido su trabajo y tuvieron que emprender de la manera más rápida posible. Y probablemente lo más rápido fue comprar algo y venderlo. Entonces ya ahí tenían las cosas, dijeron, ¿cómo se las hago llegar al cliente? ¿Cómo las almaceno? ¿Cómo manejo mi inventario? Entonces, ahí tenemos a Rodrigo Salinas, que es eh, administrador por la Universidad de Lima. Él ha sido gerente regional de Starbucks Coffee y ahora es socio fundador de la mascotería. Aquí tenemos a uno de los principales clientes de la mascotería, que está súper contento porque la mascotería es un negocio de venta por la web y el reparto es vía delivery. Entonces, no por nada, no por coincidencia, tenemos a Rodrigo el día de hoy. Ya está comprobada que su expertise en el tema del delivery y del inventario es súper enriquecedora. Así que, nada, Rodrigo, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias Miguel, gracias a Ronald, a todo el equipo de Emprendedores Nikkei por darme la oportunidad de hablar un poquito de mi experiencia sobre temas de logística y delivery. Eh, Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. A ver, me confirman si todos ya pueden ver mi pantalla. Denme un segundo para ponerlo en presentación. Listo. ¿Todos la pueden ver? Sí, está perfecto. Listo. Nada, entonces como les decía, muchas gracias a Miguel por la presentación. De hecho, sí, tengo más de, ya está, me da roche decirlo, hasta 15 años. Soy chibolo todavía, ¿no? Pero más de 15 años de experiencia en operaciones. Fui gerente regional de operaciones para Starbucks, como dijiste, donde trabajé por un poco más de 10 años, teniendo a cargo las operaciones de más de 40 tiendas y el mercado de Bolivia. Luego, en esta experiencia es donde pude tener digamos, una experiencia vivida sobre la logística macro, ¿no? Sobre las grandes logísticas de las grandes compañías, de las grandes corporaciones y cómo funcionan. Eh, pero al mismo tiempo sobre la logística micro de pequeñas tiendas, ¿no? El modelo de Starbucks es, si bien es un modelo corporativo, cada tienda es una pequeña unidad. Y como una pequeña unidad tiene procesos de almacenaje, procesos logísticos, procesos de entrega. Si bien en esa época no hacían delivery, incluso ahora, debido a la pandemia, y como bien decías, muchos han tenido que reinventarse, incluso las grandes corporaciones, ¿no? Y ahora ellos hacen también servicios de delivery por tienda, ¿no? Entonces, todo esto se logra con cierta preparación y cierto también flexibilidad, que es algo en lo que siempre los emprendedores tenemos que tener en cuenta en el día a día, ¿no? Tener mucha flexibilidad para tomar decisiones, para cambiar, para girar rápidamente. Justamente un negocio de un emprendedor son negocios por lo general que empiezan muy pequeños y eso nos da la ventaja de poder girar rápidamente, mejorar los procesos y tener mejores resultados. Bueno, luego de eso trabajé como gerente de operaciones en María Almenara, donde tuve una excelente experiencia en temas de delivery. De hecho, ellos son excelentes operadores de delivery de última milla, ¿no? Ellos utilizan, ya vamos a hablar de ese concepto de última milla, ellos utilizan medios logísticos para entregar sus postres. Y aprendí mucho ahí acerca de un tema que también vamos a hablar más adelante, que es el packaging, el empaque y la importancia de este. Entonces, vamos a hilar un poquito desde mi experiencia, cómo he ido ganando, hasta, bueno, dejé de ser gerente de operaciones ahí y terminé sumándome a un emprendimiento que ya tenía junto a Tami, que es mi socia y novia, que se llama La Mascotería, como bien anuncia Miguel, y Otto es uno de nuestros clientes habituales, que es un e-commerce de delivery para mascotas, ¿no? Entonces, ya en este emprendimiento pude hilar todo lo que había aprendido desde las aulas hasta ya la experiencia vivida del trabajo, tanto en los temas logísticos de inventario y delivery, a implementarlo en mi propio negocio. Que creo que es importante tener en cuenta de que especialmente en los emprendimientos, muchos nos matamos la cabeza, ¿no? Ideando el producto, el precio, el marketing, que hay que subir la página web o el Facebook y tomar las fotos lo más bonitas, o si es un emprendimiento de prendas de ropa, por ejemplo, que ahora están muy de moda los buzos, los joggers, los hooders, todo eso, que la confección esté perfecta y todo eso es muy importante. Pero
también el éxito de cualquier negocio, emprendimiento, tiene que ver especialmente con temas de delivery, como los vivimos ahora, debido a que la gente no está yendo a las tiendas, los centros comerciales tienen muy pocos visitantes y la mayoría de opciones de compra son vía delivery, tiene que ver con la logística, ¿no? Que toda esa experiencia que tú armaste desde el Facebook, desde el Instagram, con las fotos, desde la web, con una página web rápida, agradable para el usuario, termine en que en el momento de compra el producto llegue y llegue en el tiempo que fue programado, prometido, y llegue en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, si no pensamos en la logística del negocio, estamos quitándole una pata a esa mesa tan importante de estrategia. Porque finalmente la logística hace que pase lo más importante, que es que el cliente reciba el producto de manera correcta, trasladando la experiencia además que quiere trasladar esa marca al cliente. Entonces, no sé si recuerdan, ahora por los temas de pandemia hubo una explosión en el e-commerce de grandes marcas, ¿no? Los marketplaces estallaron, tipo Linio, y los marketplaces de Wong, los marketplaces de otras grandes compañías de retail, como Ripley, como Saga, y estallaron. Y tuvieron unas ventas, se calcula, sobre 300%. Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer nuevamente mención a lo importante que es pensar no solo comercialmente, sino operativamente, y conociendo la logística y la oportunidad y el alcance de la logística de tu negocio. Todos estos marketplaces generaron muy malas experiencias en los clientes, ¿no? De hecho, todos conocemos a alguien que ha pedido por esos marketplaces y que sus cosas todavía no llegan o llegaron muy tarde, ¿no? Llegaron 3 meses luego, tuvieron problemas de comunicación, era imposible comunicarse con los contact centers, y finalmente generaron una experiencia tan mala que muchas personas, que era la primera o la segunda vez que pedía un producto por un e-commerce o un marketplace, le empieza a tener miedo a que las cosas finalmente no lleguen y genera una desconfianza. Entonces, cuando hablamos de e-commerce, la confianza es una de esas patas de la mesa esenciales que tenemos que tener, porque como tú al momento de la compra no te llevas físicamente el producto, es muy importante garantizar que la promesa de entrega va a ser efectuada, ¿no? Entonces, este boom de ventas que tuvieron estos marketplaces no fueron bien aprovechadas, porque probablemente un gran número de esos primeros compradores que tuvieron malas experiencias no vuelvan a repetir la compra o la realicen por otros canales, ¿no? Pero ya nuevamente prefieren arriesgarse, salir a un local y comprarlo. ¿Y por qué pasó eso? Definitivamente por los sobrepedidos, pero también porque las tiendas no voltearon a hablar con sus logísticos y sus stocks y sus inventarios y decir, oye, no, cierra esto, cierra este producto, cierra esta categoría, porque no vamos a poder cumplir las fechas que estás diciendo, ¿no? Entonces, esa poca comunicación y ese poco conocimiento o la poca conversión entre lo comercial y lo logístico genera estos caos. ¿Y en qué termina? En que toda la chamba comercial se ve arruinada porque el cliente no obtuvo su producto. Y no es culpa de la logística, ¿no? Es culpa de no tener una sinergia. Entonces, si bien este es un ejemplo de un mercado o de una empresa de tamaño grande, tranquilamente se puede trasladar a ejemplos de emprendedores. Entonces, es muy importante que tomen la logística y al momento de planear sus emprendimientos
o si el emprendimiento está ya funcionando y no se han dado el tiempo de pensar realmente cómo quieren que funcione su sistema de logística y entrega, lo hagan, ¿sí? Porque todo el esfuerzo que están poniendo en crear sus marcas, en tener sus productos, tener productos de buena categoría, de excelente calidad, todo esa cadena de valor que han ido agregando se puede caer y puede caer en saco roto si es que no tienen una cadena logística que asegura que el producto está en su almacén, que puedan entregarlo y que puedan cumplir las fechas prometidas, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco esta presentación, de que pues, obviamente es una presentación básica, pero que les va a dar algunas herramientas y luces sobre lo que deben considerar en la logística de su negocio y además en el delivery del negocio, ¿correcto? Y que pueden luego aplicar tranquilamente en sus emprendimientos. Entonces, hablemos un poco de la logística del negocio. ¿Cuáles son las partes que la comprenden, ¿no? Y finalmente, estas tres partes va a generar lo que se llama costo logístico, que que luego vamos a hallar una fórmula para hallar el porcentaje del costo logístico, que es finalmente ese valor que se agrega como costo a el producto que están enviando, ¿no? Y vamos a hablar luego de cuáles son los rangos que deben tener este costo logístico. Entonces, la primera pata de esta mesa logística es la distribución y la logística inversa, ¿correcto? Cuando hablamos de distribución, hablamos de todos estos diferentes canales para que tu producto llegue de tu manufactura o tu almacén hacia el destino que puede ser un cliente en una casa, le vendes a una tienda, a una cadena de departamentos, a otro almacén, etcétera, dependiendo el producto que vendas. Y logística inversa, vamos a hablar también de eso. Logística inversa es todo eso que comprende las rutinas de devolución y retiro de productos. Es importante tenerlo en el diseño de la estrategia, tenerlo presente, ¿correcto? Porque hay siempre una tasa de retiros y de devoluciones que hay que tener en cuenta, especialmente en algunos tipos de negocio. El segundo son los sistemas. De esto también vamos a hablar más adelante, pero a pesar de lo más chiquito que seas, tu emprendimiento, como vender mascarillas, a ya vender productos de mayor valor como electrodomésticos o línea blanca o ropa a almacenes grandes, siempre tienes que pensar tu emprendimiento de una manera en que esté integrado en un sistema que te permita controlar costos, stocks, ¿correcto? ¿Para qué? Para que puedas siempre tú tener a la mano la cantidad de producto que tienes, el costo que va a tener, y finalmente puedas realizar las transacciones de manera correcta, ¿sí? Y también, bueno, vamos a hablar más adelante de buscar sinergias de sistemas para poder lograr eficiencias. Y además el almacén, ¿sí? El almacén propiamente dicho, como espacio físico donde se guardan los productos. Cuando piensan en almacén, no piensen en estos grandes warehouse, ¿no? De ranza solamente, ¿no? Donde están ahí al costado del puerto y están los contenedores, sino almacén es todo el espacio dedicado al cuidado del producto que tengan. Entonces, si es un emprendimiento que trabajan desde casa y el almacenaje lo hacen en una habitación, pues esa habitación hay que darle un trato de almacén y con ciertas flexibilidades, con cierto orden y pensando también cómo va a funcionar de manera lean, es decir, de manera eficiente, las existencias y el manejo de ellas mismas. Entonces, nuevamente, cuando se habla de logística, uno piensa, pues, logística de grandes negocios, ¿no? Logística
como ven, comprende cualquier tamaño de negocio y tiene que ser siempre tomada en cuenta. Entonces, la suma de estas variables, de estas tres patas, nos va a armar un costo logístico, que es lo que vamos a tener que considerar cuando hagamos un plan de negocios, finalmente para saber cuál va a ser la rentabilidad, ¿no? Por eso es que es bien importante pensar en logística cuando ideamos el plan de negocios, ¿sí? No dejarlo como que, bueno, ya, ¿cómo mandamos las mascarillas? ¿Cómo mandamos los polos? Ya de ahí vemos si contratamos a alguien, ¿no? Los costos son muy variables dependiendo de la cantidad que hagas, de las cosas que hagas, de hasta dónde quieres llegar. Y son costos elevados, además. En Perú los costos logísticos son muy elevados. Así que, de todas maneras, es una parte que tienen que analizar a la hora del desarrollo del plan. Y si no lo hicieron, háganlo lo más rápido posible para poder actualizar esos planes de negocio. Muy bien, cuando hablamos de logística, siempre tenemos que tener un oído comercial, ¿no? Incluso para y hacer una ingeniería de un plan logístico. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente cuando pensamos comercialmente, ¿no? Quieren ahorrar esfuerzo, prácticamente no, las personas solo quieren mover un dedo para hacer las cosas, ¿no? Ya no quieren ni siquiera se marca el teléfono los 7 dígitos para poder llamar, ¿no? Ahora, desde un link tú puedes apretarlo, solamente con un clic ya llamar a alguien. Entonces, las compras son lo más, con el menor esfuerzo que tú puedas tener. Quieren ahorrar dinero, obviamente, esto es universal y siempre lo será. Quieres gastar lo menos posible en un producto y si es posible que tu envío no tenga costo. Entonces hay muchas opciones y hay mucha competencia entre quién tiene el menor costo de envío. Entonces me compro el polo A o el polo B o el restaurante A, el restaurante B. A veces lo elegimos por cuál me cobra menos en el envío. Otra variante es la velocidad en la entrega, ¿no? Siempre recuerden que especialmente el comprador de e-commerce o que compra por redes sociales, por internet, o incluso en las tiendas, tiene mucha ansiedad por tener el producto, ¿no? Mucha ansiedad, incluso físicamente, ¿no? Cuando vas a una tienda y te dicen, compras un televisor, que quieres llevártelo a tu casa de inmediato y ponerlo, ¿no? Entonces hay mucha ansiedad del comprador en tener su producto ya en casa y disfrutar de él. Entonces, esta variable en la velocidad en la entrega también es muy importante a la hora de plantear una cadena logística. Definitivamente, la velocidad te genera algunos parámetros de entrega y cada parámetro va a tener un costo distinto. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar nuevamente, según el producto que tenga, cuál es el tiempo de entrega que yo puedo costear, ¿no? Y además, mi producto aguanta un tiempo de entrega que para el mismo día, para las 48 horas, para el día siguiente, para más tiempo. Digamos que si tienes un emprendimiento de restaurante, definitivamente lo que se busca es la inmediatez, ¿no? Tengo hambre, quiero comer ahorita. Pero si estoy haciendo un emprendimiento de ropa, por ejemplo, no necesariamente lo quiero ahorita, no me lo voy a poner ahorita, pero lo estoy planeando para la siguiente semana. Entonces, tengo opciones según el producto que tenga para elegir la velocidad de la entrega. Pero siempre hay que tener en cuenta que la ansiedad del comprador, ¿no? Entonces, tenemos que sopesar y poner en la balanza cuál es la velocidad de entrega que yo puedo prometer. El cuarto, los protocolos de seguridad, ¿no? Actualmente esto es un link que se ha puesto en valor ahora. Antes los protocolos de seguridad no salían en estas listas. Ahora obviamente que sí, por la pandemia. Entonces, especialmente en tipos de delivery de última milla, ¿no? Donde vemos noticias y nos bombardean noticias
semanalmente sobre pruebas rápidas que se le hacen, por ejemplo, a drivers de Rappi o de Globo, y tienen grandes porcentajes de contagiados de COVID-19. Entonces, es ese riesgo y el miedo que le da a una persona a decir, oye, si pido un Rappi, hay alta posibilidad de que el driver tenga COVID y que me pueda enfermar, hace que podamos decidir por no usar un operador logístico de última milla como Globo o Rappi, y sí usar operadores logísticos de canales propios, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tu propio delivery, probablemente, y sigues protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud, no voy a tener más seguridad de que ese repartidor se encuentre en buena salud y yo no tenga ningún riesgo. Entonces los protocolos de seguridad se vuelven muy importantes y primordiales a la hora de elegir cómo va a ser esta cadena logística y qué voy a elegir, ¿no? Y finalmente, la gente quiere envío a domicilio, ¿no? Y empezó a querer envío a domicilio antes de la pandemia, ahora más porque hay muchas tiendas cerradas, pero incluso antes de la pandemia, pónganse a pensar en el tráfico de Lima, pre-pandemia, incluso ya está un poco muy parecido al pre-pandemia. Son tráficos donde te demoras 40 minutos para ir a pocos kilómetros, una hora para ir a comprar un producto. La gente ya no quiere gastar ese tiempo y prefiere hacer otras cosas. Entonces quiere, por lo general, envíos a domicilio o a sus trabajos, ¿no? Entonces, mientras menos se transporten, mientras menos esfuerzo haya, va a ser mejor. Entonces, todo eso se traduce en una palabra que se usa mucho comercialmente ahora, que es la conveniencia, ¿sí? Nuestros negocios y nuestros emprendimientos tienen que tener conveniencia y por lo tanto nuestra estructura logística y de reparto tiene que estar pensada en la conveniencia del cliente, ¿sí? Entonces, no nos vayamos al extremo de ser sistematizados y decir, no sabes qué, por mis tipos de procesos solo puedo llegar en 3 días y cerrarnos en eso, ni tampoco decir, te prometo que va a llegar en 2 horas, a pesar de que el plato de repente solamente se demora en 1 hora en salir o el producto salir del almacén se demora 1 hora y 40 y no vas a llegar en 2 horas, ¿no? Entonces hay que llegar a un punto medio y pensar claramente y de una manera real, pero enfocada en el cliente sobre los tiempos que puedo prometer para entregas. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de la distribución. He elegido 4 tipos de distribución que pueden encontrar actualmente en el mercado. Primero, el de los operadores logísticos. Y cuando hablamos de operadores logísticos, hablamos de estas grandes empresas que se encargan en realidad de casi toda la cadena, ¿no? Desde el almacenaje hasta la distribución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de operadores logísticos, piensen como en Ranza, en Dinet, en New Transport, que son estas empresas ya con ciertos años de experiencia en el mercado y que hacen esta gran logística, ¿no? Piensen en contenedores, en almacenes, en warehouse gigantes, y ellos te hacen todo el trabajo desde el inventario hasta la distribución al punto de venta, ¿no? Creo que el más importante en este momento para el emprendedor es el last mile. El last mile o última milla, son estas empresas logísticas que se encargan de llevar tu producto desde tu almacén o tu punto de venta a el cliente final, ¿sí? Entonces, este last mile es el más usado y el que más está más en boda actualmente, debido a que te da ciertas soluciones para la entrega que evita el delivery propio, ¿no? Que es una carga, digamos, de laboral, de planilla que tú ya no asumes y se la encargas a esta empresa operadora de última milla, ¿sí? Algunos ejemplos de last mile en Perú son Chasqui, iSend, Globo, Nirex, Olva Courier, Sharf, ¿no? Que antes, que Sharf tiene además ser una empresa corporativa y internacional, tiene además cierto alcance y ciertas implementaciones interesantes que vamos a hablar un poquito más adelante.
Tenemos el pick-up, que es cuando el cliente final va a recogerlo al almacén o al punto de venta. Todavía funciona mucho. De hecho, esto se usa más que todo cuando el cliente final, por ejemplo, trabaja y no está mucho tiempo en casa y los rangos de entrega son amplios. Entonces, él se asegura para poder tener el producto, él recogerlo, ¿no? O se encuentra muy cerca y tiene una ansiedad de tener el producto y no quiere esperar las 48, las 72 horas de entrega y él va y los recoge. Entonces, creo que es un canal de distribución que siempre debemos tener en cuenta, especialmente cuando en nuestra idea de logística y de distribución planteamos tiempos largos de entrega, ¿no? Y por último, el delivery propio, ¿no? Como les decía, eso es ya cuando la empresa se hace cargo ella misma de la distribución, no contrata empresas anexas logísticas de última milla y tiene procesos propios. De hecho, actualmente es lo que no necesariamente lo más recomendable, pero en cuestiones, nuevamente, de protocolos de seguridad, es lo que se busca. Y un poco lo que muchos de los clientes aprecian. Les cuento, en la mascotería nosotros trabajamos con delivery propio y recibimos ya al momento de cerrar las ventas muchas preguntas sobre si el motorizado que va a hacer el envío es propio, ¿no? Si trabaja para nosotros o es un tercero. Entonces, nuevamente, muchas de las decisiones de compra tienen que ver con seguridad y cuando tú dices que es propio, estás garantizando porque tu empresa ha pasado tiene un plan COVID y el plan COVID comprende ya los protocolos de seguridad que debe tener tu personal, uno de ellos el motorizado, que garantiza la seguridad del cliente, ¿no? En casos de últimas millas, debido a su forma de negocio, algunas de ellas ni siquiera tienen a los trabajadores en su propia planilla, sino son como que asociados. Entonces, al cliente eso le puede dar cierta desconfianza, ¿no? Y finalmente hace que pueda elegir a otra empresa para comprar el bien que está buscando. ¿Ok? Entonces, les quería dar algunos alcances sobre últimas millas aquí en Perú, porque es lo que solemos usar los emprendedores, que todavía no tenemos la cantidad de pedidos como para tener un delivery propio, o si es que queremos tener un alcance nacional, ¿no? Entonces, como les digo, en última milla pueden elegir, y siempre pensando nuevamente en sistemas, algunas de estas empresas que además tienen vinculación, se pueden vincular, tienen aplicaciones para vincular con sus páginas web si es que las tienen. Es decir, a la hora de hacer la compra, su página web se vincula con la empresa para poder hacer de manera automática la planificación de la entrega. Entonces, esto hace de que todo sea más fluido y transparente para el cliente final y para ustedes menos procesos. Entonces, cuando hablamos de esas APIs o aplicaciones, estamos hablando de Chasqui, de Aizen y de Nirex, ¿no? Estas tres empresas cuentan con esas aplicaciones. Entonces, ustedes ya tienen una página web y quieren integrar con una cadena logística de última milla, una empresa logística de última milla, perdón. Esas tres son buenas opciones, ¿correcto? Ambas hacen Delivery Express en Lima. Tienen tiempos entre 2 horas de entrega hasta 4 o 6 horas o pedidos programados en el mismo día, same day. Entonces, es bastante interesante que te puedan brindar eso. ¿En qué se diferencian? Definitivamente temas de costo, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de Chasqui, si bien sus repartidores no forman parte de Chasqui, no están en una planilla, ellos pasan algunos protocolos de seguridad. Pero en Aizen y Nirex sí forman parte. Entonces, digamos que al cliente le puede dar un poco más de seguridad acerca de los protocolos de seguridad COVID.
Entonces, definitivamente eso es importante, pero te eleva el precio. Entonces, creo que cuando elijan tienen que, y lo vamos a hablar al último, cuando hablamos de costo, tenemos que ver que haya una sinergia entre los costos, lo que mi producto puede darme de margen y finalmente cuál es la última milla a elegir. Bueno, luego está Glovo, Urbaner. La ventaja en Glovo es que puedes hacer delivery nuevamente express y que Glovo trabaja además en provincia, ¿no? Las otras Last Mile no trabajan en provincia. Glovo sí está trabajando en Arequipa, Chiclayo, Cusco y Capiura y Trujillo, además de Lima. Entonces, si tú estás teniendo tu emprendimiento en Trujillo y no encuentras una última milla, puedes trabajar con Glovo como última milla, ¿correcto? Bueno, Urbaner trabaja muy parecido a las anteriores. Y luego tienes Olva Courier y Sharf, ¿no? Olva Courier no tiene Delivery Express, es decir, cuando trabajas con Olva Courier no puedes plantear un delivery inmediato en el mismo día, pero con Olva pueden trabajar los temas de entregas a provincias, ¿correcto? Entonces, si quieren tener un alcance nacional, Olva es una muy buena opción para eso. Llega a múltiples ciudades, entonces, y además tiene algunos programas para pequeñas empresas, pequeñas y medianas, que tienen, bueno, algunas limitaciones en cuanto al mínimo de pedidos que tienes que tener al mes, pero son precios razonables para un emprendedor si es que tiene un volumen de pedido, digamos, de 20 pedidos mensuales a otras ciudades de Lima, o incluso en Lima misma, si es que no es un Delivery Express. Y bueno, Sharf, que es esta compañía de distribución, que tampoco tiene Delivery Express, sí así entregas a provincia, pero lo interesante de Sharf es que ellos están implementando ya un nuevo sistema, que es un sistema de lockers, que es algo que está, que post pandemia creo que va a cobrar un poco más de relevancia, que es dejar los productos en ciertos lados específicos de la ciudad, en lockers, en esos armarios con clave, donde tú puedes retirar el producto, ¿no? Este es un programa que usa, por ejemplo, Platanitos, ¿no? Platanitos empezó a traer estos lockers, los pone en grifos, entonces tú puedes recoger tu pedido en un grifo que tú asignas. Entonces, es totalmente conveniente, especialmente si tú eliges lockers cerca de oficinas, ¿no? Entonces, ya no tienes que estar pendiente de que lleguen a tu casa, salir rápido del trabajo para llegar, o tener el miedo de que no hay nadie en tu casa y por ahí llega el pedido, sino tú tienes el control prácticamente de a dónde va a llegar y sabes que vas a pasar en la noche por ese grifo a cargar combustible o simplemente a recoger en el locker. Entonces, esa es una solución que me parece que va a entrar en boga y va a ser muy importante en los momentos post pandemia. Y esas son las facilidades que está dando Sharf. Ok, entonces les dejo esto. Ahí tienen las páginas web para que puedan tener más información sobre los costos de estas empresas de última milla, que como les digo, todos tienen sus pros y sus contras. No, acá no les sugiero ninguna específicamente. Tienen que analizarlo según el producto que vendan, cuánto es el margen que ustedes pueden, al que ustedes pueden renunciar para garantizar un delivery express o una entrega a provincia. Ok. Rodrigo, Sí, hola, disculpa, tenemos una consulta de Nelly Tamashiro, ¿no? sí. Está relacionado al tema. Nos pregunta, ¿qué pasa si ocurre un accidente motorizado en el sistema Last Mile, ¿no? ¿A quién recae la responsabilidad? Nos pregunta. Cuando Normalmente tú en tu contratas, experiencia. sí, cuando tú contratas Last Mile es 100% al operador de Last Mile, ¿no? Digamos, si contratas un chasqui y el chasqui tiene un accidente y digamos, más allá de que digamos, si en el accidente no hay ninguna pérdida, digamos, del conductor y solamente hay pérdida material, digamos, del producto,
lo tiene que asumir el operador logístico, ¿no? En este caso, Chasqui. Digamos, desde que tú le das el producto, la custodia de ese producto pasa a esta empresa entre el punto de salida, tu almacén o tu tienda, hasta el punto de entrega, ¿sí? Entonces, ellos tienen ahí ese resguardo del producto. Y todo lo que le pasa al producto recae en ellos. Entonces, es muy importante, además, a la hora de escoger sus últimas millas, que miren las letras pequeñas, ¿no? De esos contratos, porque ustedes no deberían asumir nada que pase en el punto de A, que es su almacén o su tienda, y la casa del cliente, ¿no? Todo lo que pasa en el medio es responsabilidad de última milla, tanto desde la salud, de que la moto tenga SOAT, de que el motero tenga, o el conductor del camión tenga brevete, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, para ustedes es transparente y esa es una de las ventajas de optar por últimas millas. Si uno tuviera un driver propio y el driver se accidenta o tiene algún choque, tendría que ser asumido por la empresa. Entonces, ese riesgo evidentemente te podría aumentar el costo logístico. Entonces, nuevamente, hay que sopesar y hay que evaluar qué elegir según el margen que uno esté, al que pueda renunciar al elegir estas cadenas logísticas. De acuerdo, muy buena recomendación. Y también tenemos otra pregunta de Juan Ma. Nos consulta, ¿Globo no estaba por retirarse de Perú? ¿O conoces algo sobre eso? Globo se ha retirado de Argentina, de Perú no se va a retirar, o al menos no hay noticias sobre eso. De hecho, Globo está, según lo que he leído, está tratando de reforzar sus inversiones en África. Eso es al menos lo que dicen. Así que ha dejado algunos países de Sudamérica, pero Perú no está en ese listado, al menos por ahora. ¿Correcto? Entonces, finalmente aquí se está quedando Rappi, que tiene un modelo muy parecido al de Globo. No es tan conocido por su courier, ¿no? Como lo es Globo. Globo tiene un poco más de tiempo haciendo courier que Rappi, por eso es que no lo puse, pero en el caso seguramente de que si Globo llega a salir del mercado, Rappi va a asumir el liderazgo en esa categoría courier y va a funcionar como una última milla también, porque finalmente tiene las motos en la calle, ¿no? Entonces, veremos qué pasa en el tiempo, pero Globo aquí es una operación consolidada, ¿no? Argentina, que es el país donde más Bulla ha hecho su salida, no era una operación tan consolidada y, bueno, hay muchos temas económicos de crisis, de devaluación que hace probablemente que el negocio ya no sea fructífero y tengan que salir de ahí, ¿no? No es el caso del Perú por el momento. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Ok, vamos con distribución. Los tipos de distribución que hay, reparto a domicilio, que es el mismo día, como les digo, de última milla o envío propio. O también hay un tipo de distribución, digamos que si usan un operador logístico, en el que necesitan ir a la sucursal, por ejemplo, como Olva Courier, ¿no? Tú vas a tener que llevar el bien a una agencia muchas veces y para que puedan embarcar. Entonces, acá hay de tu almacén vas a la sucursal y la sucursal recién va a otro almacén y va a destino, ¿no? Por ejemplo, si tu tienda está en un marketplace como Linio y tú vendes por ahí, lo que va a pasar en tu cadena logística de distribución es que tu producto va a ir a un tercer almacén, lo van a recoger de tu tienda, o sea, va a ir a un tercer almacén de línea y luego, incluso a veces hay hasta 2 transbordos, va a otro almacén y finalmente llega a destino. Entonces, todos esos cambios generan más días de entrega, ¿sí? En las promesas de entrega. Entonces, por eso hay que elegir muy bien cuáles son las rutas que uno va a escoger. Y finalmente, como les hablaba de los lockers, lo recibe Sharf, Sharf recoge en tu almacén o punto de venta, va a un almacén y a las 48 horas lo encarga en un locker que ya está disponible para que el cliente lo recoja, ¿no? Entonces, el reparto a domicilio,
puede ser, va al mismo día y cuando va a sucursales o a almacenes terceros, ya te suma obligatoriamente mínimo 48 horas. ¿Sí? Entonces, si no tiene el última milla, pedidos express que vayan con reparto a domicilio directo, tienen que empezar a calcular que en sus promesas de entrega van a ir sobre 48 horas. Muy bien. Logística inversa, vamos a hablar de esto bastante rápido. Es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de escoger su última milla y los costos que tener, especialmente en algunos productos, ¿no? Que requieran cambios o retiros. Esto pasa mucho con ropa, cuando compras ropa por internet. Cuando compras ropa por internet, no, por ejemplo, yo veo la foto y yo creo que el M me va a quedar muy bien, ¿no? Entonces voy y me compro la camisa M y llega en el tiempo acordado y cuando me la pongo, obviamente calculé mal o fui demasiado optimista y no me quedó bien. Y quiero un L. Entonces, la conveniencia tiene que ser que sus emprendimientos den estos servicios de cambios y retiros, ¿correcto? No sean cerrados y digan, no, yo no doy cambio, no doy retiro, ya le sacaste el empaque, chau, ¿no? Porque eso va a hacer que a la hora de elegir no te elijan a ti. ¿Sí? Tienes que darle opciones al cliente. Entonces, lo que va a pasar en el caso de que yo haya comprado mal la camisa es que voy a pedir un cambio. Voy a pedir que me traigan una camisa L en vez de esta M. Entonces, alguien va a venir a recoger esa camisa y luego va a volver al almacén. Entonces, al final fueron 3 carreras. La inicial, de mi almacén a la casa del cliente con la camisa M, y voy a sumar 2 más, ¿no? Nuevamente, el almacén con la camisa L y luego de la casa del cliente al almacén con la camisa M del cambio. Entonces, un costo logístico de una carrera se convirtieron en 3 carreras. Entonces, esos adicionales los tienen que tener en la planificación de que van a tener una tasa de cambios, especialmente si su emprendimiento es de ropa, es el que más cambios suele tener. Entonces, tienen que calcular una tasa de eso. Se habla del 2-3% de tasas para calcular. Entonces, esas 3 carreras, esas 2 carreras adicionales, aumenta el costo logístico como logística inversa. La tienen que tener considerada, especialmente si los productos que venden son muy sujetos a cambios o retiros, ¿no? No, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, compré un mueble de computadora, pero al final la empresa me trajo otra, ok, un retiro es una carrera adicional, ¿no? Igual como los servicios técnicos de valor, ¿no? Digamos que te compras un rack para un televisor y además tienes que dar un servicio técnico de instalación del rack. Entonces es un viaje solamente con el rack y es otro viaje llevando al técnico a que instale, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con logística inversa y la tienen que tener planteada a la hora de pensar el negocio y cuál va a ser el costo logístico que van a tener a la hora de desarrollar su plan de negocios. Entonces, dependiendo del rubro, las tasas de logística inversa pueden ser mayores, menores a casi nada, ¿no? Muy bien, hablemos de sistemas. Hablemos de ERP, ¿sí? De hecho, lo han escuchado si han trabajado en empresas grandes. Los ERP es una sigla en inglés, ¿sí? Que en español se traduce como Planificación de Recursos Empresariales. ¿Qué quiere decir? Un sistema integrado que maneje todo lo que pasa en la empresa, ¿sí? Desde el inventario, desde el producto, cuestiones financieras, cuestiones de manufactura, cuestiones de compras, cuestiones incluso de recursos humanos, incluso ventas. Entonces, ustedes dirán, pucha, pero un RP, yo soy un emprendedor, recién tengo unos 3, 4 pedidos, creo que no es necesario. Si bien somos emprendedores y empezamos pequeños, tenemos que pensar, y obviamente que vamos a tener éxito, y que vamos a incrementar nuestras ventas rápidamente. Entonces, la mejor manera de controlarlo es teniendo sistemas integrados que te permitan tener el control de tus existencias y de los costos de esas existencias y procesos para estas existencias, como salidas, como ingresos de proveedores, cotizaciones para clientes, etc. Entonces, siempre piensen en tener un sistema de inventario, un sistema de producto
y que se integre a otras opciones que tienen en su emprendimiento. ¿Cuál es el proceso obligatorio que siempre tiene que hacer un emprendedor, especialmente de venta de bienes? Facturación, ¿no? Acá Miguel, que tiene un estudio contable, legal y contable, sabrá pues que obviamente todas, y nos recomienda a todos, que todas las ventas pues tienen que salir facturadas, boleteadas, y desde el año pasado es obligatorio que la facturación sea electrónica, ¿correcto? Entonces, esto ha generado otros tipos de emprendimiento de programas que te dan facturación electrónica. Obviamente, un emprendedor puede hacer incluso facturas a través de la SUNAT, del portal de la SUNAT, pero es un portal un poco limitado, porque obviamente no está pensado para eso. Entonces, desde mi experiencia, yo les traigo dos opciones, que son las que yo he usado. Hay otras, obviamente, en el mercado, pero no las puedo catalogar porque no las he usado. Pero las que he encontrado y que me han resultado bastante buenas son dos. Wally, que ¿y por qué se linkea con el concepto de RP? Porque tiene facturación electrónica y tiene gestión de inventario, ¿sí? Tiene las dos cosas. Entonces, en un solo sistema puedo vender y al mismo tiempo tener control de las existencias, ¿correcto? Puedo ver mi stock. ¿Cuánto dice el stock en mi computadora? ¿De qué tengo? Y toda esta información, además, está en la nube. Entonces, tú la puedes tener en tiempo real desde tu celular y decir, oye, ¿cuántos polos me quedan blancos L? Pucha, no me acuerdo, estoy lejos del almacén. Entras a tu portal de Wally, por ejemplo, y puedes ver cuántos polos blancos y si le puedes vender a este cliente una cantidad, ¿correcto? Esa facilidad es lo que te da la sistematización. Y nuevamente, no tiene que ser caro. Un sistema como Wally está sobre 240 soles con IGB. Entonces, te da la facturación, nuevamente electrónica, y el control de inventario. Obviamente con limitaciones, pero te da lo esencial. Costos, stocks, cantidad, ingreso de productos y generación de órdenes de compra. ¿Correcto? Así compres 10 polos blancos, puedes tenerlo como un ingreso de producto y puedes ver en tu historial del stock cuál es la historia de ese polo blanco, cuándo ingresó, cuándo salió, cuándo se incrementó su inventario y finalmente cuánto es el stock final y cuánto es el costo de eso valorizado, ¿no? Entonces en mi almacén tengo 200 soles en polos blancos, en una herramienta de 240 soles que además te da facturación electrónica ilimitada. Es una muy buena aplicación que yo recomiendo cuando estás empezando. Y finalmente está Te Facturo en línea, que también empieza como un facturador electrónico y empieza a integrar sistemas como una ERP de inventario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En que Te Facturo tiene aplicación para linkear con e-commerce de la marca de WooCommerce, ¿no? Los e-commerce están estacionados en WooCommerce. Te permite hacer una integración que, por ejemplo, hace de que cuando tú compras en mi página web, automáticamente te genera la boleta o la factura. Es automático, ¿sí? Entonces, la compra se hace mucho más, además, confiable, porque automáticamente te puse clic en aceptar compra y te boleteó, ¿correcto? Entonces, y además genera menos trabajo operativo porque es automático, ¿no? Entonces, obviamente, eso genera que el costo sea un poco más amplio, pero si el volumen de tus ventas lo soporta y necesitas ahorrar ese tiempo de boletear manualmente a que sea automático, es una excelente opción. Entonces, estas dos funcionan como ERPs y como les digo, es muy importante, a pesar de que seamos emprendedores, que estamos empezando recién, pensar en que en 6 meses vamos a vender el doble o el triple y necesitamos tener un control de las existencias, de los productos que tenemos. Muy bien, vamos con almacén. Cuando hablamos de almacén, hablamos del espacio físico específico de donde van a estar nuestras existencias, ¿sí? Y la exactitud en esta gestión tiene que ver mucho con metodología y una metodología que está muy de moda ahora, que es la metodología Lean, que habla sobre
descartar estas vallas y estas complicaciones que generan pérdida de tiempo, ineficiencia. ¿Sí? Lean es liberar la ineficiencia. Entonces, para hacer una metodología Lean en un almacén debemos tener en cuenta cuál es el espacio de almacén que tengo. He alquilado una oficina y tengo un cuarto, o va a ser el cuarto de mi casa, la lavandería que ahorita no estoy usando. Ok, ¿cuál es la capacidad real que debe tener? ¿No? ¿Sabes qué? Yo voy a vender 20 polos y 20 jeans, entonces necesito un par de muebles, o voy a vender 200 sacos de comida, ¿no? Necesito la capacidad de este almacén va a ser de 200 sacos máximo. Entonces, cuando ya venda 300, voy a tener problemas de espacio. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Cuál va a ser el flujo de entrada y salida de estas mercancías para la preparación? Entonces, no es solo tener el espacio físico donde guardo el anaquel, donde está el producto, sino para prepararlo para la entrega necesito otro espacio. O ¿cuál va a ser el flujo? Si lo saco de la lavandería y lo voy a armar en mi sala y ahí tengo las cajas, ok, todo eso tiene que estar dibujado o mentalmente o en el plan de negocios para poder, según la metodología Lean, quitar los obstáculos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo vendo entre el cuarto donde está el almacén y donde voy a armar los pedidos, hay 10 pasos. Pero si pusiera el lugar donde voy a armar mis pedidos a 5 pasos, va a ser mucho más eficiente. Y si ese lugar está cerca de la puerta donde va a llegar el logístico de última milla a recoger el producto, va a ser más eficiente todavía porque voy a ahorrar 5 pasos. Y 5 pasos ya son 10 pasos y eso es tiempo y tiempo es dinero. Entonces, mientras más lo piensen de una manera en que van a ahorrar tiempo a la hora de pensar en su almacén, van a ir mejor y los costos logísticos van a bajar, ¿correcto? Porque el motero de última o el camión de última milla no te va a esperar y no te va a poner una penalidad por tiempo de espera, ¿no? Porque si tú lo haces esperar mucho tiempo, te ponen penalidades. Entonces, si yo tengo el almacén de una manera ordenada, voy a alcanzar rápidamente el producto que le tengo que entregar a ese logístico de última línea y voy a ahorrar, ¿correcto? Entonces, y además también ver las posibilidades de inversión de la empresa, ¿no? Sabes que me alquilé esto, pero solo puedo implementar la mitad, pero yo sé que en medio año voy a vender el doble y puedo implementar la segunda mitad. Entonces, también tener claro cuánto puedo gastar en esto, ¿no? Hablemos rápidamente de almacén que comprende, el warehouse, que es el espacio físico. Hablemos de que sean almacenes flexibles. También hay esta opción de almacén descentralizado, ¿no? Quiere decir que tienes 2 o 3 puntos de almacenaje. Por ejemplo, si vendes, digamos, en provincia, ¿no? Vendes en Lima y en Trujillo y te consigues un pequeño almacén o pides a un amigo un pequeño espacio en su casa para vender entregar desde ahí a la última milla. Entonces puedes vender en 2 almacenes, en un almacén descentralizado. Eso mejora tu alcance y finalmente baja los costos si es que tienes ventas de buen flujo. Recuerden que tienen que ser a tu medida, ¿no? Dependiendo de la planificación de picos de venta, de los horarios, que va a haber horarios extendidos de trabajo. Por ejemplo, si sé que va a haber un cyber y va a haber gran demanda de un producto al que le estoy dando un súper descuento, ese producto que tiene un súper descuento en el almacén tiene que estar al alcance de la mano, porque va a salir mucho, ¿no? Pero si ese producto que le has puesto un súper descuento y que quieres que salga mucho, lo pones en la parte más alta de tu anaquel o al fondo del cuarto, obviamente va a generar tropiezos, va a generar pérdida de tiempo y al final posibilidades de aumento de costo logístico. Y finalmente, la expedición. Cuando hablamos de expedición en el almacén, es todo lo que pasa desde el área desde donde lo preparas y se reparte, ¿correcto? Entonces, la expedición in-house del día quiere decir planificar qué personas van a entregar físicamente en el almacén el producto a la persona que hace la expedición, que es el transporte. Ok. Por último, rapidito quería hablarles de algo muy, muy importante en cuanto a la experiencia y cómo se traslada, ¿no? Cuando hablamos de deliveries de última milla.
cuando hablas con un gurú de los negocios para abrir unas tiendas, en los 90, digamos, y inicio de los 2000, ellos te decían location, 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 ¿no? Que es la ubicación lo es todo. Cuando hablas de tener una tienda física, ¿no? Tiene que ser una esquina, tiene que ser un far corner, tiene que ser vista desde el otro lado de la calle y tener presencia para asegurarte el éxito. Cuando hablamos de delivery, ya no hablamos de location, porque no importa de dónde sale, sino hablamos del packaging. Entonces, yo lo cambio, en vez de location, a packaging, packaging, packaging. Cómo se entrega es el traslado de la experiencia que tienes y que ya no puedes proveer en tu local por temas de pandemia o porque finalmente tu negocio está pensado para solo entregas a casa. Y cómo trasladas esa experiencia al cliente. Y cómo un mal packaging puede definitivamente ir contra tus ventas. Entonces, por ejemplo, acá vemos opciones de mal packaging, ¿no? Por ejemplo, ahí el de Pampers, ahí el niño está tuerto porque el packaging no está pensado correctamente. Por ejemplo, ese postre, ¿no? Cómo se entrega, que así lo entregan la mayoría, ¿no? Un platito de Tecnopor y un plástico encima. Un polo, por ejemplo, en una caja. O cuando se usa mucho última milla, las últimas millas por lo general ahora ellos incluso te brindan las bolsas, ¿no? Entonces uno dice, pucha, buenazo, voy a comprar las bolsas de Globo, de Rappi, me facilita y ya no pienso en eso. Y cierto, te lo facilita, pero quiero que piensen en los últimos pedidos que han hecho que les ha llegado en esas bolsas. ¿Qué diferencia ese envío de otro? Nada, la experiencia finalmente no se traslada. Y se pierde la identidad de la marca. Termina siendo al final una elección en los menús de Globo especialmente y de Rappi por si te encontré primero y si me diste oferta. Porque no me trasladaste nada. Finalmente tu experiencia es igual a la otra tienda, al otro restaurante, me llegó exactamente igual. Nada me sorprendió, el sabor estuvo bien, pero también el sabor del otro es bueno, así que el que me dé un sol menos, se lo compro, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la manera un poco de confrontar este problema que te genera los deliveries, especialmente de última milla? Es ser creativos con el packaging, hacerte recordar, ¿no? A la hora de entregar el pedido. Entonces, uno varía desde la cajita solamente de cartón o de la bolsa de Globo a cuestiones personalizadas, ¿no? Y un muy buen ejemplo de esto es María Almenara, que vemos una caja de María Almenara ahí. Entonces, ese packaging está pensado en número de productos que voy a enviar, quién lo envía, que en este caso es un Globo o un Rappi, y finalmente que tenga impacto en el cliente a la hora de la llegada, ¿no? Entonces, imagínate, digamos, en promedio, en María Almenara se repartían 3 o 4 postres, crearon estas loncheras donde entran 3 o 4 postres, que vayan de manera segura para que no se malogren, no se desmoronen, y lo brandean totalmente, ¿no? Entonces, obviamente eso genera un poco una inversión adicional, pero esta se traslada finalmente a una experiencia agradable de compra. ¿Y qué pasó? Que tú de esa caja de María Almenara traslada tu marca y la marca de María Almenara con esa caja logra entrar a tu casa. No entra un pay de limón a tu casa, entra María Almenara a tu casa con una caja que es es el restaurante finalmente. Entonces, estas diferenciaciones son muy, muy importantes. Definitivamente es un tema de marketing esto, pero ¿por qué lo pongo y por qué lo comento en una charla logística y delivery? Porque muchas veces el empaque lo dejamos al último y decimos, ya, bueno, eso es a la hora de la logística y que ellos vean cómo lo ordenan, o es lo último en lo que pienso finalmente, ¿no? Pero es muy importante, especialmente cuando sus emprendimientos son 100% delivery, porque tienen que hallar la forma de diferenciarse, ¿sí? Y la única forma de diferenciarse, si no es por tiempo, porque ahora todos es el mismo día, todos es delivery gratis, es el empaque. El empaque es el que habla y el que lleva la marca y la experiencia a casa. Eso me lleva a la última diapositiva, que es todo lo que hemos visto, salvo packaging, porque packaging debería ir al costo del producto, se traduce en
el costo logístico, ¿sí? El costo del almacenaje, el costo del transporte de última milla, se suma y va el costo logístico. Y si eso lo divides entre el precio de venta, te da un porcentaje de costo logístico. Entonces, yo no les voy a decir cuál es el costo logístico ideal porque depende de la categoría del negocio, ¿no? Si una cosa es un costo logístico de una minera y otra cosa de una tienda de ropa. Pero digamos que no debería ser más allá del 4 o 5%, ¿no? Más o menos. Digamos que en emprendimientos chicos, porque lo importante ahí es marginar lo más posible para tener una ganancia y poder reinvertirlo en el crecimiento del negocio. Entonces, piensen más o menos en eso. Y sobre ese costo logístico, empiezan a pensar, ok, ¿sabes qué? No me conviene, si quiero mantener este porcentaje de costo logístico, no me conviene enviar por Olva o por la empresa de última milla que sea, un solo polo. No me conviene, porque el costo logístico lo tengo en 20%. No me conviene. Entonces, voy a vender siempre packs. Packs de 3 polos. Entonces, con 3 polos, el valor del precio de venta es mayor y el costo logístico va a ser casi igual, ¿correcto? Porque los polos, por ejemplo, no pesan, ¿no? Entonces, o pesan muy poco. Entonces, eso que hace que el costo logístico baje y por lo tanto tengan mayor ganancia. Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante tener estas líneas y este pensamiento sobre la logística y los costos a la hora de empezar el emprendimiento? O en todo caso, revisarlo rápidamente si es que no lo hemos pensado, porque afecta inmediatamente a la rentabilidad del negocio y a la estrategia de negocio. Si el costo logístico es alto porque entrego el mismo día y entrego algo de poco valor, entonces ya escojo no entregar una sola cosa de poco valor, mínimo 3 o un mínimo de precio de venta para que me salga a cuenta. Entonces, no decidamos como loquitos, ¿sabes qué? Como sea, tengo que mandar, es un solo polo o una sola mascarilla o una sola bolsa de comida. Cuando ya lo trasladamos a un costo logístico sobre el precio de venta y está obviamente fuera del margen, te hace pensar, retroceder y decir, ¿sabes qué? No me sale, mejor espero y creo un pack, ¿no? Vamos a darle conveniencia, ¿ok? ¿Sabes qué? Para este polo también te va a servir este jean, ¿no? Entonces hago el pack de ambos y con los dos, con el precio de ambos, el costo logístico ya me aguanta, puedo pagar eso y puedo entregarlo sin afectar mi rentabilidad de manera importante, haciendo que el negocio sea sostenible. Entonces, todo lo que les he comentado decanta en esto. Es muy importante que hagan estos cálculos, porque si no, la logística termina siendo una gotera, esas goteras que nunca encuentran y que luego se levantan en la madrugada, tocan el piso y está lleno de agua y no saben qué hacer, ¿no? Entonces es importante encontrar estas goteras, cerrarlas para que el negocio sea saludable. Entonces, eso es todo. Les dejo esta frase de Sun Tzu. La línea entre el orden y el desorden reside en la logística, ¿sí? La logística militar es muy importante, es probablemente uno de las principales armas que tiene un ejército para ser exitoso. Y trasladándolo a las empresas, definitivamente es una de las patas de la mesa más importantes que tenemos que considerar siempre al mismo nivel que el tema de marketing, que el tema comercial. La logística es el sostén de todo emprendimiento. Así que nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Me pasé un poquito la hora, pero espero que los haya ayudado y estoy aquí para ayudarlos. Puse mi correo en el inicio, lo repito, es rsalinas@lamascoteria.pe. Si necesitan o tienen alguna duda o consulta que quieran hacer vía correo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y eso sería todo. Genial, Rodrigo, muchísimas gracias, ¿eh? Tú que decías que la gente iba a tener que madrugar, pero sí, ha madrugado y ha hecho bastantes consultas. Había una consulta general que creo que es con la que podríamos cerrar la transmisión, que va más allá del tema logístico, creo yo, pero sirve aprovechando tu experiencia como emprendedor. Alex, no sé si nos puedes hacer ya la pregunta que nos hicieron por Facebook.
Sí, claro, tenemos un par de preguntas. Una primera es de Mónica Momí. En primer lugar, ella nos agradece, te agradece por la presentación, por la charla. Y luego nos dice, en el tema de envíos y pagos, he visto que siempre hay el tema de desconfianza de que si al pagar llega realmente el pedido, y por eso algunas personas piden el pago contra entrega, ¿no? Pero esto en provincia es mucho más difícil de manejar, ¿no? ¿Qué sugerencia podrías darnos para que exista una seguridad tanto para el vendedor como el consumidor, ¿no? En el caso de provincia. Excelente pregunta. Digamos, si el despacho es hecho, por ejemplo, por un última milla como Olva, que te da este alcance nacional, Olva tiene un servicio que es el de pago, cuando hablamos del delivery, ¿no? Del costo del delivery. Pago cuando recoges de la agencia. Entonces, digamos que el cliente no abona el pago del delivery, el costo del delivery previamente, y solo paga cuando le llega el costo del transporte. Ya cuando hablamos del bien en sí, definitivamente hay un problema de desconfianza con las páginas web, con el uso de tarjetas de crédito, meterlas al sistema. Lo primero es dar opciones de pago contra entrega. Definitivamente hay que hacerlo. Hay una excelente experiencia de un competidor de Amazon en Polonia, que le empieza a ganar a Amazon porque le empezaba a dar opciones de pago contra entrega, porque la gente no tiene tarjeta de crédito, no las quiere meter o porque hay mucho fraude, y solamente poniendo esa opción empieza a ganarle a Amazon, imagínense el tamaño, por dar esas opciones. Entonces, mientras vayas aumentando tu credibilidad, los pagos remotos y previos van a ser más comunes. Pero te digo, desde mi experiencia, incluso ya tenemos 2 años con la mascotería, la mayoría de pagos son contra entrega, porque la gente aún tiene temor a hacer pagos previos. Entonces, mi sugerencia ahí sería, hay que esforzarnos en hacerlo, por lo menos la primera vez, cuando tenga la seguridad que el producto va a llegar, es muy probable que la segunda vez ya la haga de manera automática en tu página web. Entonces, creo que hay que ir construyendo con confianza y credibilidad tu marca para que poco a poco los procesos sean más automáticos y previos. Pero en la realidad que vivimos, la desconfianza prima y vamos a tener que dar ese servicio de contraentrega definitivamente. De acuerdo, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por participar con nosotros y compartir este espacio sobre tu experiencia, y creo que ha servido mucho para los emprendedores, y va a ser de mucho provecho para ellos. Bueno, finalmente para ya ir acabando, ya estamos con el tiempo, solamente comentarles y compartirles que el lunes 12 y miércoles 14 de octubre vamos a llevar nuestro segundo programa de mentorías. Les comentamos para que estén atentos a las publicaciones que vamos a hacer para se puedan inscribir, ¿no? Van a ser 20 cupos límite, ¿no? Y el resto de personas que se inscriban y no lleguen a los 20 cupos estarán en una lista de espera. Y nada, agradecerles nuevamente por su tiempo, por compartir con nosotros, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes, buenos días todavía. Gracias. Buenos días con todos. Vamos, gracias. Cuídense. Muchas gracias, gracias. Cuídense.